El arresto en Miami del ex diplomático de alto nivel estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de trabajar como espía del régimen castrista, es para muchos expertos y el exilio cubano la más grande infiltración al gobierno de Estados Unidos después del notorio caso de Ana Belén Montes, quien espió para el gobierno de la isla durante 17 años. Justamente la demanda penal presentada en la Corte Federal de Miami revela que Rocha mencionó a una tal Ana en uno de los encuentros que mantuvo con el agente encubierto del FBI y a quien admitió décadas al servicio de los Castro. Nuestra corresponsal en Florida, Alessandra Martín, entrevistó a Peter Lapp, exagente especial del FBI que arrestó a Ana Belén Montes. Alessandra, muy buenas noches. Cuéntanos cómo se desarrolla toda esta historia y trama con el ex espía para el régimen castrista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, Víctor Manuel Rocha, colombiano, ex embajador de Estados Unidos y que fue acusado formalmente de 15 cargos en donde se alega que trabajó para el régimen cubano desde 1981. Vamos a ver ese nuevo documento judicial presentado en la Corte Federal de Miami, porque Rocha habría elogiado a otro empleado del gobierno de Estados Unidos que trabajó como agente de Cuba bajo el nombre de Ana y dijo: lamentablemente ella habría hecho mucho más si no la hubieran traicionado. Y si bien los documentos judiciales no identifican a la persona en cuestión, hay una ciudadana estadounidense llamada Ana Montes, Ana Belén Montes, que fue arrestada en 2001 y condenada por espiar para el gobierno cubano mientras trabajaba para el Pentágono. Ella, de hecho, pasó más de 20 años tras las rejas. Y por eso quisimos hablar con Peter Lapp, el que fue uno de los principales agentes del FBI en la investigación y detención de Ana Belén. Y aunque reconoció que conocía el nombre de Rocha tras investigar los correos electrónicos de Montes, Rocha nunca fue una persona de interés y ni siquiera lo llegaron a entrevistar. Vamos a escucharlo. Yo ya había escuchado su nombre hace ya mucho tiempo, pero cuando estábamos investigando a Ana y pudimos leer sus correos electrónicos, hicimos una búsqueda en su computador que estaba debajo de su cama y que los cubanos habían referido a su compra. Su nombre estaba afiliado a ella profesionalmente. Y no hubo un momento durante ese trámite en el que dijimos deberíamos revisar a Rocha desde un punto de vista de espionaje, no desde una perspectiva de testigo o desde un punto de vista de alguien que conocía a Ana y que podríamos haberlo entrevistado como parte de nuestra investigación de Ana para entender de mejor manera a Ana versus lo que deberíamos revisar a Rocha. Tuvimos alrededor de 100 a 200 personas que pudimos haber entrevistado solo para preguntarles cosas sobre Ana, y esto es post el 9/11, que como sabes sabíamos tener bastante con qué lidiar en ese momento. Así que mi recolección es que probablemente no lo vimos como un sujeto de entrevista viable, entendiendo todo lo que teníamos que hacer con el caso de Montes y posterior al 9/11. Lapp hizo otra observación, y es que el Departamento de Justicia está diciendo que Manuel Rocha cometió espionaje, pero sin decir espionaje, porque en este punto, según Lapp, parece que la Fiscalía no tiene evidencia de qué documentos clasificados envió Rocha o cuándo lo hizo. Vamos a escucharlo. Usted casi que esperaría que el ver lo que denominamos como el cargo de 794 es el cargo de espionaje con el que Montes, Hansel y Kendall Myers fueron acusados. Y no vemos eso porque pareciera que el gobierno a este punto no tenía evidencia ni especificación sobre los documentos clasificados que él entregó y cuándo. Finalmente, decir que Peter Lapp recientemente publicó un libro sobre Ana Belén Montes titulado Reina de Cuba, el relato de un agente del FBI sobre la espía que eludió la detección durante 17 años. Y de demostrarse la culpabilidad de Manuel Rocha, sería el caso más grande desde Ana Belén Montes, que eludió a la detección durante más de 40 años. Esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín. Regreso con ustedes a los estudios y les deseo una feliz noche.